Vamos a empezar el culto del 5 de julio. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Vamos a tener un tiempo de oración ante Dios. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz de su paz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna, te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo: contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amado Padre, te damos gracias porque una vez más hoy nos podemos reunir en tu nombre. Te pedimos perdón por nuestros pecados, reconocemos que somos pecadores y que no merecemos ser llamados tus hijos. Ayúdanos cada día a cambiar, limpia nuestra mente, nuestro corazón y aumenta nuestra fe. Ayúdanos a poder ver con tus ojos y sentir con tu corazón. Señor, hoy queremos inclinar nuestros oídos a tu palabra y que ella sea un espejo que nos esté mostrando cómo estamos delante de ti y que ella sea nuestra luz y guía en este mundo lleno de oscuridad. Te pedimos por los pastores,
que los llenes con tu Santo Espíritu, que renueve su fuerza física y espiritual. Te pedimos por los líderes, que cada día tengan una pasión por llevar tu palabra. Te pedimos por la congregación y por cada persona que está viendo este video, que tú los bendigas. También te pedimos por los niños de la escuela bíblica y por su familia, para que no olviden lo que aprendieron, sino que lo pongan en práctica. También oramos por los jóvenes de la iglesia, que tengan temor a ti y que tú seas su guía. Señor, en este tiempo que estamos atravesando por esta pandemia, te pedimos que abras nuestros ojos para entender y comprender tu voluntad hacia nosotros y que podamos examinarnos a nosotros mismos para volver cada día a ti. Te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu obra en la cruz. Te damos gracias por ese día en el cual nos hablaron de ti, por ese día en el cual tú nos diste vida y cual tú abriste nuestros ojos para entender y comprender quién eres tú. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Echemos un vistazo a los números desde hoy. Este tiempo es el primer día que compartamos la gracia con el título Del Sinaí al desierto de Parán. Vamos a leer todos juntos Números 9:17. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Oremos. Gracias, Padre, por tu compasión por los pecadores débiles y por llevarnos al lugar del culto. Que este tiempo sea un servicio de adoración con el que tú, oh Dios, estés complacido, y que para nosotros sea un tiempo para revitalizar y fortalecer nuestras almas con la palabra de vida. Oramos en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Hay muchas cosas que son difíciles de entender cuando miramos Números como un libro independiente. Necesitamos conocer Éxodo y Levítico para entender Números, porque estos libros están todos conectados en el tiempo y la situación. El último capítulo del Éxodo es el primer día del primer mes del segundo año, y el primer capítulo de Números es el primer día del segundo mes del segundo año, por lo que el periodo entre Éxodo y Números es de solo un mes. Incluyendo Génesis, el Pentateuco es un libro que no se puede entender por separado. Abraham, Isaac, Jacob y sus 12 hijos vivían en la tierra de Canaán. Debido a la severa hambruna, Jacob va con toda su familia a Egipto por invitación de José, quien se convirtió en el primer ministro de Egipto, y el número de la familia que bajó a Egipto fue de 70. Después de 430 años, llegaron a 600,000 hombres. El número incontable de mujeres, niños y personas mayores sumarán entre 2 y 2,5 millones. Con el poder de Dios, Israel es liberado de Egipto y alcanza el monte Sinaí. Allí Dios les dio los 10 mandamientos, les enseñó cómo construir el tabernáculo, presentó los métodos de sacrificio en Levítico y varios estatutos y ordenanzas para que conozcan el camino a Dios y el perdón de los pecados. En otras palabras, les dio todas las instrucciones para una vida santa a través del orden y la disciplina que debe equiparse como pueblo de Dios. Las leyes, el Pentateuco,
fue el cumplimiento de las promesas hechas por el Dios Santo a Abraham, Isaac y Jacob. Es el proceso de liberar a su descendencia de la esclavitud en Egipto, formar una comunidad en el monte Sinaí y convertirse en su rey al darles la ley. Entrenó a su pueblo en el desierto para llevarlo a la tierra de Canaán, calificándolos para una nación. En Éxodo, Levítico y Números está oculta la obra de Dios para perfeccionar a Israel para que tenga todas las condiciones de una nación: pueblo, territorio, gobierno y soberanía, y desde allí trata a Israel como una nación. La Septuaginta le puso el título de Números debido al doble censo del pueblo de Israel al principio y mediado del libro que se describe en los capítulos 1 a 3 y 26, porque en 2 oportunidades el ejército fue convocado a la batalla. Su título hebreo, que significa en el desierto, describe los hechos y experiencias en él. El libro de Números, según el contenido, la cantidad y la teología, parece que el título en el desierto encaja mejor porque se registra debido al éxodo de los 40 años de vida en el desierto de Israel, viajando desde el monte Sinaí a Parán, luego a las llanuras de Moab. Algunos teólogos lo llaman el libro de lamentos porque Israel se queja constantemente en el desierto. Y muchos cristianos dicen que la vida de Israel en el desierto es una escuela o disciplina de Dios, a su vez es ejemplo para los cristianos modernos. Los capítulos 1 al 25 registran el fracaso de la primera generación de Éxodo. Se caracteriza por la frustración y la rebelión que provoca el juicio de Dios, que desobedecen al mandato, abandonan la bendición de Dios para entrar en la tierra de Canaán y quieren volver al desierto, pero aún así Dios los ama y los guía. Los capítulos 26 a 36 registran las expectativas de la segunda y tercera generación del Éxodo, y las características son el éxito, la esperanza, la victoria y obediencia. Si obedecen a Dios, ganan la guerra y resuelven con éxito muchos conflictos. Números. El cuarto libro del Pentateuco, registrado por Moisés, muestra el intento frustrado de ingresar a la tierra de Canaán en Cades Barnea, y después de 38 años de conquista de Canaán otra vez, y evidencia por qué los israelitas no pudieron entrar a la tierra prometida de Dios y por qué deambularon por el desierto. En los capítulos 1 y 2 se hace el primer censo, contando solo a los que pueden ir a las guerras, y determinan la ubicación del campamento y la marcha de las 12 tribus, centrada en el tabernáculo y la tribu de Leví. Punto 1. Primer censo. El propósito de este censo era contar a las personas que podrían unirse a la guerra para conquistar la tierra de Canaán como una nación del pacto con Dios. Números 1, 2 y 3. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y el número de las 12 tribus, excluyendo la tribu de Leví, fue 603.550. Pequeño punto 1. Dios les dio a los levitas para que administraran el sagrado tabernáculo, todos los utensilios y todas las cosas en él.
La tribu de Leví era una tribu específicamente seleccionada y elegida para servir a Dios en el tabernáculo, y su herencia era Dios, no el territorio. Entonces fueron excluidos del número de censo que se unirían a la guerra. En el momento de Éxodo, el corazón de Faraón era tan duro que Dios trajo las 10 plagas a Egipto. La última plaga fue la muerte del hijo mayor. De las casas que no ha pintado la sangre del cordero en sus puertas, perdieron a su primogénito, el hijo mayor del hombre o el primero cachorro de una bestia. Sin embargo, los israelitas obedecieron la palabra de Dios y Dios guardó a sus primogénitos y los hizo suyos. Números 3, 12 y 13. He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. Entonces todo primogénito en Israel pertenecía a Dios, pero Dios tomó a los levitas como sustitutos de todo primer hijo varón de Israel, y los primogénitos que excedían al número de levitas debían entregar el precio del rescate. Por lo tanto, la tribu de Leví nos hace recordar el poder de Dios en Éxodo y al Cordero de Dios que murió por los hijos mayores de Israel y por nosotros. Veamos por qué Dios les dio específicamente el servicio del tabernáculo a los levitas. Leví era el tercero hijo de los 12 hijos de Jacob. Cuando su hermana Dina fue violada por Siquem, Leví y Simeón engañaron a la gente de aquella ciudad y mataron a todos los hombres de ese pueblo. Entonces recibió la maldición de su padre Jacob. Génesis 49, 5 y 7. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Pero mientras Moisés subía a la cima del monte Sinaí para estar con Dios, los israelitas debajo de la montaña hicieron un becerro de oro para alabarlo y adorarlo en ausencia de Moisés por mucho tiempo. Sabiendo esto, Dios envió a Moisés de la montaña a toda prisa, y cuando Moisés lo vio, estaba muy enojado. Se paró a la entrada del campamento e invitó a todos los que están de parte del Señor. Entonces todos los levitas se juntaron con él. Éxodo 32, 26 y 27. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. En este momento, los levitas obedecieron la orden de Moisés para eliminar el mal de Israel y suprimían la ira de Dios. Éxodo 32, 28 y 29. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues
cada uno sea consagrado en su hijo y en su hermano, para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. ¿Alguna vez se han preguntado qué fue muy irreal, cruel y difícil la misión encomendada por Dios? No podemos pensar en Él como el Dios del amor que conocemos. Pensamos de esta manera porque olvidamos que Dios es santo. No hay amor sin santidad. Debido a que Él es un Dios que no permite el mal y no trabaja con él, no lo soporta, no recibe ninguna condena o juicio. ¿Quieres un Dios de amor o un Dios santo? Nuestro Dios es el Dios del amor santo. Según los mandamientos, todos los que adoran la idolatría deben ser muertos, pero con la muerte de 3,000 de entre 2 millones o 2,5 millones, todo Israel que participó en la idolatría fue perdonado por la justicia y amor de Dios a través del cumplimiento cruel de los levitas. Además, aunque Leví era una tribu maldita por Jacob, Dios lo perdona, le da una nueva oportunidad y lo bendice. Esta fue la ocasión de ser elegido como una tribu sagrada para Dios y recibir la bendición de servir a Dios toda su vida. El Dios de la Biblia nunca pasa por alto el pecado. El pecado debe ser pagado. Eso es justicia. Si es un mundo donde las personas que han pecado o que no han pecado tienen el mismo tratamiento, eso sería un infierno. Y los que viven en un mundo así serán más miserables. Nuestro Dios es el Dios de la justicia. Distingue claramente entre los justos y los pecadores. Pero nuestro Dios es un Dios de amor. Tiene misericordia por los pecadores, siempre los invita al camino de la vida eterna. ¿Cuáles son nuestras visiones y misiones? Los levitas que tuvieron que matar a sus hermanos, amigos y vecinos, cumplieron la orden sin dudarlo, como el amor a Dios y con el corazón que odia el pecado. No miremos al hombre, sino obedezcamos las palabras de la vida divina de Dios, odiando el pecado, y dediquémonos a que Dios nos santifique a nosotros, a nuestro hogar, nuestra iglesia y nuestra sociedad. Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Convertámonos en levitas valerosos que se pararon al lado de Dios para que Dios nos pueda usar para servir. Pequeño punto 2. El número de soldados y guerras de la antigüedad. Dios permitió dar la tierra de Canaán, pero era el trabajo de Israel conquistarla y ocuparla. Era imposible ir a la guerra para aquellos que no habían sido entrenados como ejército durante 430 años y solo habían trabajado obedeciendo a la esclavitud de los egipcios. Pero Dios los guió al desierto para entrenarlos, no para ser un buen ejército de guerra, sino un entrenamiento espiritual para ver y esperar solo en Dios y confiar en Él. Los que vivían en Canaán ya servían a la idolatría, el mal y las abominaciones, por lo que Dios entrenó una vida orientada a la fe a través de los 40 años de vida en el desierto de Israel. Por eso, antes de entrar al desierto, Dios dio la palabra de la ley y prometió que si obedecían la palabra de Dios, los guardarían. Sin embargo, fue la gracia de Dios
lo que les permitió prepararse y proyectarse para la guerra. La guerra en la sociedad antigua era proporcional al número de soldados. Sin embargo, Israel tuvo que obedecer la palabra de Dios y luchar en el poder de Dios en su voluntad. En otras palabras, el poder de Dios estaba con ellos si obedecían la palabra de Dios, ya sea grande o pequeño ejército. El gran número de cristianos no significa que el cristianismo sea fuerte. El gran cantidad de iglesias no significa que el poder de Dios sea más efectivo en el mundo. No hay evidencia en ninguna parte de la Biblia de que el Espíritu Santo obra debido a la gran cantidad de miembros de la iglesia. Dios está guiando a Israel al desierto y le ha dado la ley para que le obedezcan. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. La razón por la que vivimos en esta tierra también es esta. La vida de este mundo es como el desierto de Israel. Si obedecemos humildemente la palabra de vida que nos dio, nos dará el poder de superar todas las dificultades que surgen en nuestra forma de vida y finalmente nos llevará a entrar en el reino de la vida eterna, tal como lo llevó a Israel a la tierra de Canaán. Punto 2. Acampar alrededor del tabernáculo. Números 2, 1 y 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Dios dividió las 12 tribus en 4 campamentos. Las divisiones de Judá, Isaacar y Zabulón acamparon hacia la salida del sol, al costado oriental del tabernáculo, cada uno bajo su estandarte. Las divisiones de Rubén, Simeón y Gad acamparon en el costado sur del tabernáculo. Las divisiones de Efraín, Manasés y Benjamín acamparon en el costado occidental del tabernáculo. Las divisiones de Dan, Aser y Neftalí acamparon en el costado norte del tabernáculo. Dios hizo a Israel formar una nación, una comunidad de fe centrada en el tabernáculo en el desierto. En otras palabras, una vida centrada de la presencia de Dios, la palabra del pacto y la expiación. Todas las puertas del campamento estaban dirigidas al tabernáculo, que también siempre hacía esperar al Señor, buscar su rostro y adorar a Dios en la puerta de su casa. La vida de Israel en el desierto estaba centrada en Dios. Así Dios debe ser el centro de nuestra vida de fe. El tabernáculo es un ejemplo de adoración en nuestras vidas. Así como el arca y el propiciatorio de Dios está en el lugar santísimo, el lugar más sagrado del tabernáculo, la iglesia debe estar centrada en Dios, es decir, el centro de la palabra, el perdón de Dios. Los levitas acamparon alrededor del tabernáculo del pacto para proteger a la comunidad de Israel del enojo del Señor, para preservar la santidad de Dios y hacer que no llegue la ira de Dios contra la congregación de los hijos de Israel. Los levitas son responsables de permanecer en guardia
alrededor del tabernáculo. Números 1:53. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Los levitas eran responsables de evitar que la congregación israelita entrara al tabernáculo y muera por su impureza. Somos santos levitas apartados por Dios. Si es así, nuestra misión es salvar a las personas de la ira de Dios. Para esto, todo lo que tenemos que hacer es estar preparados, sea o no el tiempo oportuno, predicar, enseñar acerca del pecado, la ley de Dios, el perdón y el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Segundo de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Debemos saber corregir a los que están haciendo mal a nuestro alrededor con mucha paciencia y buena enseñanza. Debemos saber reprender a los que están obstinados a nuestro alrededor con mucha paciencia y buena enseñanza. También debemos saber animar a los que están desalentados a nuestro alrededor con mucha paciencia y buena enseñanza. Para cumplir tales misiones, debemos conocer la palabra de ánimo, la palabra de Dios, el Evangelio. ¿Estamos invirtiendo el tiempo para aprender y profundizar la palabra revelada por Dios? Si somos hijos de Dios y lo reconocemos y confesamos que somos suyos, también nuestro tiempo es suyo y nuestra vida es suya. No solo busquemos lo que nos gusta, lo que nos agrada, sino abandonemos todo lo que a Dios no agrada y vivamos una vida dedicada a Dios, haciendo lo que Él nos requiere, le complace y desea de nosotros. Oremos. Nuestro Dios, que siempre nos guía, ayúdanos a que no se repita en nuestras vidas la incredulidad de los israelitas que te ofenden y se quejan mientras experimentaban el maná, codornices y la columna de nube y la del fuego todos los días. Guíanos a renunciar a nuestro viejo hombre y convertirnos en tu nueva generación para vivir una vida que acompaña contigo en obediencia. Oramos en el nombre de nuestro guía, Jesucristo. Amén. Dios, yo quiero ser cristiano de corazón, de corazón. Dios, yo quiero ser cristiano de corazón, de corazón, de corazón. Dios, yo quiero ser cristiano de corazón. Dios, yo quiero ser más santo de corazón, de corazón. Dios, yo quiero ser más santo de corazón, de corazón, de corazón. Dios, yo quiero ser más santo de corazón. Dios, yo
corazón, Dios, yo quiero ser más limpio de corazón, de corazón, de corazón, Dios, yo quiero ser más limpio de corazón. Dios, yo quiero amarte siempre de corazón, de corazón. Dios, yo quiero amarte siempre de corazón, de corazón, de corazón. Dios, yo quiero amarte siempre de corazón. Vamos a continuar con los anuncios. En primer lugar, la Iglesia informa que hasta nuevo aviso debido a la pandemia, el culto dominical se seguirá haciendo por este medio. Por eso lo invitamos a compartir el link con nuestros contactos y conocidos, para que de esta manera podamos evangelizar. En segundo lugar, en este tiempo es imprescindible extremar las medidas de prevención para el COVID-19, con el lavado de manos, uso de barbijos constante, no compartir comidas a excepción de nuestras familias más cercanas, mantener la distancia y por sobre todo, en lo posible, nos quedemos en nuestros hogares. También tenemos que prevenir el dengue, manteniendo nuestros hogares limpios y sin aguas estacionadas. En tercer lugar, agradecemos a Dios, porque en algunos lugares se están realizando culto familiar, meditación bíblica y estudios bíblicos. Aprovechemos en este tiempo que el Señor nos permite, compartiendo la palabra con nuestros seres queridos, vecinos y hermanos en Cristo. En cuarto lugar, invitamos a tener un tiempo de oración congregacional todos los días, teniendo en cuenta el listado de motivos de oración. Si no lo tienen, pueden solicitar a los líderes de la iglesia. Animémonos los unos a los otros a perseverar en la palabra, por medio de mensajes o por llamadas. En quinto lugar, es necesario realizar la meditación bíblica que nos envían por WhatsApp y realizar sus respectivos prácticos, para que la palabra que meditemos quede en nosotros y podamos ponerla en práctica. En sexto lugar, invitamos a los jóvenes a conectarse los días sábados a horas 18 por medio de la aplicación a tener la reunión de jóvenes de manera virtual. En séptimo lugar, lo principal para un cristiano es no dejar de leer su palabra. Por eso los animamos a leer y meditar en ella todos los días. Oremos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos aquellos que viven alrededor del tabernáculo, dependen de la palabra, la expiación de Dios y que emprenden su viaje en la vida por la fe salvadora desde ahora hasta la eternidad. Amén.